¿Qué tal? Mi nombre es Armando Rentería, soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Eh, Vamos a hablar de los ejercicios de la unidad 3, en este caso es análisis de varianza. Vamos a ver ANOVA de un factor y ANOVA de dos factores. Bueno, básicamente vamos a iniciar, el tema es análisis de varianza. Análisis de varianza, de acuerdo a las definiciones, los métodos de análisis de varianza, que se llama ANOVA, requieren que la distribución F o distribución Fisher, la distribución que tenga las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, no debe ser simétrica, y los valores de F no pueden ser negativos. Entonces básicamente no debemos de tener valores negativos, debemos de estar siempre sobre la barra de 1 hacia un lado hacia otro a nivel de significancia de 0.05 o más o 1.5 básicamente, ¿verdad? Pero no debemos tener valores negativos. El análisis de varianza de un factor, en este caso, la definición nos dice lo siguiente, dice: el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales. Entonces aquí pues básicamente se plantea que la hipótesis nula nos dice que las mediciones o las medias poblacionales, en este caso de media poblacional 1, media poblacional 2, media poblacional 3, son iguales. Eso interpreta la hipótesis nula. En cambio, la hipótesis alternativa plantea que las muestras poblacionales 1 es diferente a la muestra poblacional 2 y es diferente a la muestra poblacional 3. Básicamente nos dice que el valor P es pequeño en este caso, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de las medias. Esto es, quiere decir que la hipótesis nula te dice que las medias son iguales. Entonces cuando el valor P es menor a 0.5, entonces sería el rechazo en este caso. Si P es un valor bajo, en este caso la hipótesis nula se rechaza. Con el valor P grande, con un mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, en este caso de igualdad de medias. Básicamente lo que nos dice. Aquí tenemos ejemplos del estadístico de la prueba Fisher, en este caso, que es el pequeño, en este caso el valor P es grande, y el estadístico de prueba de Fisher grande, el valor P es pequeño básicamente. El análisis de la varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio de análisis de varianzas muestreales. El análisis de varianza de un factor que se utiliza con datos clasificados con base en el tratamiento, en este caso factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí y las poblaciones o las distintas poblaciones. ¿Cuáles son los requisitos para el análisis de varianza? Bueno, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Esto es, las poblaciones no tienen que tener tanto sesgo entre ellas. Las poblaciones tienen varianzas aproximadas iguales. Entonces, igual debemos de tener esas varianzas, que es básicamente la suma de las desviaciones al cuadrado en este caso. Las muestras son aleatorias, simples, de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, no están pareadas o no están asociados de ninguna forma básicamente. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas en una sola forma básicamente. Entonces pues, es básicamente lo que nos dice o lo que necesitamos como un requisito de análisis de varianza. A continuación vamos a revisar el ejercicio número 1, en este caso. Dice mediciones de desaceleración de pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. El ejercicio dice así: las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Esta se basa en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones iguales, sin atmósfera u otro rozamiento. Esta aceleración de 1 gramo
es generalmente considerada o como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerzas G: una palmada de la espalda equivale a 4.1 G en este caso. Desplomarse de una silla equivale a 10.1 G, y bajar de un escalón, por ejemplo, equivale a 8.1 G. Utilice las condiciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y el nivel de confianza de significancia en este caso al 0.05%, para someter a prueba la afirmación de que 3 muestras provenientes de poblaciones son iguales. Básicamente aquí el ejercicio nos dice que tenemos 3 tipos de auto: auto compacto, auto mediano, auto grande. Aquí tenemos algunos valores ya en las columnas del 1 al 10 en este caso, o los tipos de autos del 1 al 10, y nos están dando los datos de aceleración en G, en este caso, fuerza G. Entonces ya tenemos aquí los datos en este caso. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos ya vaciados los datos y lo estamos poniendo en secuencia: autos compactos, autos medianos, autos grandes. Entonces primeramente vamos a revisar si estas medias tienen una correlación o están dentro de la correlación. Nos vamos a ir aquí a estadística y luego nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ver aquí dice test for equal variance. Lo vamos a proporcionar y vamos a decir que necesitamos los datos por separado, y pues básicamente vamos a correrla. Vamos a meter los datos y vamos a dar resultado. Aquí nos vamos a elegir. Básicamente lo que vamos a ver es las tablas cómo se muestran en este caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que dice que este análisis de varianza nos da los intervalos en este caso. Entonces dice que los intervalos de las divisiones estándar son significativamente diferentes. Entonces tenemos un valor P, una comparación múltiple de valores P al 0.979. Si se fijan, es mayor en este caso al valor de 0.05, que es el que queremos buscar. Entonces los autos compactos, de acuerdo a los valores, pues vienen desde 3 hasta 9. Aquí los verificamos. Los autos medianos están en esta parte y los autos grandes están en esta pauta. Entonces este valor, pues los datos son altos, por lo tanto no se tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que las varianzas son iguales, ni se acepta la hipótesis alternativa, porque tampoco no se tiene un grado de complejidad en este caso, o de datos concretos, ¿verdad?, que se pueda aceptar la hipótesis alternativa en este caso. Vamos a ahora revisar básicamente los datos. Bueno, vamos a irnos a agarrar la tabla de ANOVA y revisarlas por un solo dato. Aquí vamos a poner todos los datos separados y vamos a pasarlos, y en las opciones pues vamos a dejar que es al 95% y vamos a comparar con algunas varianzas, que es Turkey, Fisher, Dunet, HSU, y vamos a ponerle test también. Entonces en gráficas vamos a poner 3 en 1 y resultados igual lo vamos a dejar, y aquí igual se queda igual. Entonces vamos a ver qué nos dice. Pues aquí nos dan todos los resultados. Vamos a revisar todas las varianzas. Entonces esta pues ya la vimos, es la que estábamos viendo hace ratito. Entonces dice que básicamente, vamos a ver esta. Bueno, aquí nos dice que cuáles son las desviaciones, dónde se miden los valores, entre qué puntos están los valores. Entonces si fijan, los autos compactos están los valores entre 42, 47 por ahí.
los autos. Bueno, continuamos con los valores. Decíamos que los autos medianos están los valores entre 39, tal vez por ahí 38 a 46, y básicamente en los autos grandes están los valores desde 36 también hasta 42. Entonces aquí lo que se muestra son los valores, en este caso, como se están indicando en este caso con un intervalo de confianza del 95% de acuerdo a las medias en este caso. Vamos a ver la prueba de Turkey. Bueno, la prueba de Turkey nos señala o nos dice, de acuerdo a la gráfica, si ustedes se fijan, que los valores de los autos compactos están entre -8 y 2. Entonces estos valores sí pasan por el 0 en este caso. Entonces dice que si un valor, un intervalo no contiene el 0, de las correspondientes muestras son significativamente diferentes. Entonces los autos medianos sí pasan por el 0, los autos compactos, perdón, y autos medianos sí pasan por el 0 en este caso. Los autos grandes no pasan por el 0, estos tienen un valor un poquito más sesgado hacia el negativo. Y también está la comparación autos grandes, autos medianos, donde la información o los datos que se tienen es que sí pasan por el 0. Entonces básicamente nos hace las comparaciones entre autos medianos, autos compactos, o autos grandes, autos compactos, y autos grandes, autos medianos. Es lo que nos difiere, ¿verdad? O nos acomoda básicamente. La prueba Fisher, en este caso, aquí la estamos revisando. Igual, si te fijas que si un intervalo no contiene el 0, las muestras o las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces igual aquí los autos medianos y autos compactos sí contienen básicamente, o dentro de su población está el 0 en este caso, o dentro del valor dado. El auto grande y el auto compacto, o sea, si las diferencias entre estos dos no contienen el 0, aquí están, y el auto grande y auto mediano en este caso sí lo comparten. Básicamente en la prueba de Dunet, en este caso, pues aquí ya nos clasifica en dos partes, ¿no? Autos medianos, autos compactos, que es donde están mayormente las poblaciones más simétricas en este caso. Y pues básicamente aquí sí nos comparte una media y nos comparte un valor donde aplica en 0. Ya cuando nosotros queremos comparar autos grandes con autos compactos, sí nos saca de balance, y esta es significativamente diferente básicamente. Entonces la relación al final es autos medianos, autos compactos, si comparten, si son similares, vamos a decirlo, los datos los comparten y pasamos por el 0, y la relación entre autos grandes y autos compactos no pasan por el 0. Básicamente la prueba de HSU en este caso, igual si se fijan aquí nos dice que si un intervalo de como 0 contiene un punto en 0 en este caso, corresponde a que las variantes son significativamente diferentes. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí si se fija, autos grandes, autos compactos, está en el 0 en este caso. Entonces estas dos son significativamente diferentes. La relación autos grandes, autos compactos. La relación autos medianos, autos compactos, si ustedes se fijan, es esta, y la relación autos compactos, autos grandes es esta. Estas en teoría no son tan diferentes. Pues aquí la relación básicamente es los datos que hacen que no sean diferentes las tres poblaciones, es la de autos grandes, autos compactos. Aquí vamos a ver el residual en este caso. Aquí vamos a ver cómo se ve nuestro histograma, nuestra correlación, y aquí vemos cómo vamos, pues están los puntos muy parejitos. Aquí los ven entre qué intervalos están, básicamente unos de los autos, otros y otros datos. Entonces ya habíamos visto cómo se van correlacionando. En nuestro histograma nos dice dónde están básicamente las poblaciones. Entonces básicamente hay mucha aquí entre el 0, pero también pues ahí hacia los lados, ¿verdad? Entonces ahora vamos a revisar los datos. Vamos a ver, aquí están los datos. Bueno, ya habíamos dicho básicamente que los datos tienen un valor de significancia del 0.5%,
Básicamente los factores de desviación estándar son 10 muestras, esta es la desviación estándar por cada uno, y básicamente el intervalo de confianza entre qué punto y qué punto van para cada uno de los datos. Al final el nivel de confianza en este caso es al 98.33, y básicamente el método de comparación múltiple fue de .979, que es lo que habíamos dicho, y el punto level dice .08. Básicamente lo que nos había dado la relación, el análisis de varianza, factores, error, los puntos, y bueno, aquí básicamente van los promedios, son los números de muestras, el promedio de cada uno de los datos de cada uno de los autos, la desviación estándar de cada uno de los valores, y el índice de confianza 95%, entre qué valores y qué valores está moviendo cada población. La prueba de Tukey, pues básicamente nos dice que los autos compactos se agrupan en el grupo A, los autos medianos, es un promedio de 32, se agrupan en el grupo A y en el grupo B, y los autos grandes se agrupan básicamente en el grupo B. Entonces aquí están las dos poblaciones, los medianos son los que comparten información entre el grupo A y el grupo B. Entonces en la prueba de simulación hay diferencias de las medias, una desviación estándar y un intervalo de confianza, y básicamente es el valor T y el ajustado en este caso. Para prueba de Fisher, en este caso igual nos vuelve a decir que están los autos compactos en el grupo A y los autos medianos son los que están compartiendo la información. Aquí nada más en los autos grandes nos dice que de acuerdo al punto P, el valor P ajustado es .008, lo demás es .02 y .03, arriba el .05% del intervalo de confianza. La prueba de Dunet, aquí ya nos dice que los autos compactos y los autos medianos pertenecen a un grupo, y los autos grandes pues ya los está patente sacando. Y básicamente la prueba del HSU, la prueba múltiple, nos dice básicamente que tenemos nuestros tres datos, la diferencia de los promedios en este caso, y bueno, básicamente los intervalos de confianza, los valores, y pues aquí nos está dando un valor P ajustado igual. Entonces pues básicamente esta es la información que tenemos para propósitos prácticos del resultado o del ejercicio, donde nos decía básicamente que es para someter la afirmación de que las tres muestras provienen de una población con medias iguales. Bueno, esta básicamente estamos, como decía, estamos desechando la hipótesis nula porque no se plantea que tengan datos similares, no son iguales en este caso, pero tampoco se acepta la hipótesis alternativa porque hay dos poblaciones, que es la de autos compactos y autos medianos, que sí se mantienen dentro de esa simetría que se requiere. Muchas gracias. Continuamos con el ejercicio número 2. El ejercicio dice lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. Dice: a continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza en los maniquís para prueba de choque. Se utilizan la unidad de medida HIC por las siglas Head Injury Conditions, que representa el criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.5% para someter una prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media en este caso. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Eso es lo que nos dice. Vamos a revisar. Aquí tenemos los datos. Bueno, los datos básicamente tenemos 10 tipos de autos: autos compactos, autos medianos y autos grandes. Entonces básicamente vamos a ver si los autos grandes son más seguros. Esa es básicamente la pregunta de acuerdo a las medias, ¿no? Entonces tenemos los datos. Estos datos ya los tenemos aquí en Minitab. Los vamos a revisar. Y pues básicamente vamos a irnos a estadística, ANOVA, y vamos a
ver primero si las varianzas son similares, ¿verdad? O las poblaciones en este caso son similares. Vamos a pasar todos los datos y le damos OK. Y aquí nos da básicamente los varianzas. Si se fijan, dice que, bueno, la comparación múltiple, el valor P es de 0.12 y dice que tiene un valor, la prueba del Leven, dice que tiene 0.73. Como ustedes se fijarán, aquí dice los datos del auto compacto se muestran en esta parte, los del lado mediano en esta parte y los autos grandes están en esta parte. Entonces básicamente aquí lo que nos dice que si aquí abajo dice los intervalos no se superponen, las desviaciones estándar que aplican en este caso son significativamente diferentes. En este caso es lo que nos dice. Entonces dice, si los intervalos no se superponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. En este caso los intervalos no se superponen, o sea, quiere decir que no están juntos ahí. Entonces los datos no serían significativamente diferentes en este caso. Vamos a agregar la otra, en este caso vamos a ver el análisis de un dato, en este caso por datos. Vamos a movernos también a el data de datas separadas y aquí los tenemos. Vamos a ver las opciones a 95% y el nivel de comparación. Vamos a poner las pruebas de Turkey Feature, DoNet, HSU y Test en este caso. Y las gráficas hacemos 3 en 1 para que todas estén agrupadas. Resultados estamos bien. Bueno, aquí es el almacenaje, ahí lo vamos a dejar y vamos a grabar. Vamos a darle OK en este caso. Aquí las tenemos ya las gráficas. Vamos a ver, esto es ya lo que habíamos visto, donde dijimos que los valores poblacionales no se están superponiendo en este caso. Ya cuando vemos aquí el intervalo, bueno, básicamente dice que la desviación estándar, en este caso, la desviación estándar combinada es calculada, se utiliza para calcular los intervalos. Entonces, la desviación estándar combinada. Entonces, aquí tenemos básicamente parte de las desviaciones estándar que aquí están y pues esta parte se utiliza para ver, ¿verdad? Para ver los intervalos, como lo vamos mostrando. En la prueba de Turkey, bueno, ahí nos dice que si un intervalo no contiene 0, dice si un intervalo no contiene 0, los medios, las medias en este caso correspondientes son significativamente diferentes. Pero si ustedes se fijan, todas las medias contienen el 0. Aquí está el 0 y todas las medias contienen. Dentro de sus rangos de valores están dentro de 0. Entonces, de acuerdo a esta tabla, estos valores, estas medias poblacionales son similares, son parecidas. Entonces, básicamente son parecidas. Aquí ya nos da un dato muy bueno esta prueba de Turkey. La prueba de Feature igual dice que si un intervalo no contiene 0, las medidas son significativamente diferentes, pero en este caso igual lo mismo, todas contienen el 0, todas, si ustedes se fijan, todas están dentro de, y eso nos está dando una mayor certeza de que las medidas en este caso, o las comparaciones entre autos medianos, autos compactos, autos grandes, autos compactos, autos grandes, autos medianos, todas contienen el 0. Entonces esas medidas, esas poblaciones sí son similares en este caso. En la prueba de DoNet, aquí se hacen las dos poblaciones, autos medianos, autos compactos y autos grandes, autos compactos, y básicamente todas contienen el 0 en este caso. En la prueba de HSU, autos compactos, bueno, aquí igualmente autos compactos, autos medianos, básicamente dice que si un intervalo tiene 0 en un punto,
en un punto final, esto corresponde a que las medias sean significativamente diferentes. Pero aquí, si se fijan, el 0 está si no en medio, está en uno de los extremos de las medias, y no están dentro de alguno de los valores, no está dentro del 0. Entonces aquí nos vuelve a insistir, o nos vuelve a decir el dato es las muestras son muy similares o son similares. Y por último, por lo residual, aquí están los puntos donde va manejando sobre la gráfica, igual en la versión FITS, y donde están de acuerdo a un histograma, como están viendo. Si vemos ahora sí los datos, aquí los vemos, y bueno, básicamente todas las varianzas son iguales. Bueno, dice que la hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa nos dice que cuando menos una de las varianzas es diferente, y el valor de significancia es de 0.05%. Bueno, de acuerdo a estos datos son 10 muestras. Estas son las desviaciones estándar y los intervalos de confianza entre donde están yendo, con un nivel individual de confidencialidad, en este caso de 98.33%. Ya hemos dicho que la comparación múltiple es de .12, perdón, y el método LLVEN es .173. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, y son 3 factores los que estamos revisando. Y el análisis de la varianza nos dice que básicamente son el valor P es de .40 y valor p-value es de .676. Básicamente los valores aquí en la prueba de Fisher, si ustedes se fijan, aquí ya nos está agrupando. Si se fijan, la muestra nos está agrupando el promedio de 431, 390, 385, autos compactos, medianos y grandes, y todo lo está agrupando en un grupo, en un solo grupo. Entonces sí se mantiene esas medias similares en este caso. Y básicamente aquí en la prueba de Turkey lo mismo. Si ustedes se fijan, los valores están en intervalo de confianza entre 180 y 98, entre menos 180 y 98. El valor de autos grandes entre 185 y 94, y el valor de autos pequeños, en este caso autos grandes, autos pequeños, se mantiene entre 144 y 135. Entonces todas están dentro de los datos que se requieren, y todos pasan por el 0 en este caso. Aquí ya en más pruebas nos dice que los autos compactos pertenecen a un grupo A, igual que los medianos, igual que los grandes. Para el valor Fisher, bueno, básicamente aquí nos dice también los puntos y todo el punto de correlación. Entonces aquí estamos con esta información. El valor múltiple de Dunet, lo mismo, autos compactos, que es como el control o la prueba control en este caso, están dentro del grupo A, y comparado con los autos compactos, autos medianos es el grupo A, y autos grandes también igual están dentro del grupo A. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nos está dando el dato. Entonces, de acuerdo a los datos obtenidos, nos vemos al ejercicio en este caso. Entonces dice que los datos nos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, no necesariamente. Aquí lo que nos dice es que de acuerdo al valor de significancia del .05, para someterlo por hipótesis nula de que las diferentes categorías tienen la misma media, esto es correcto. Aquí se aceptaría la hipótesis nula porque las medias son similares, comparten los datos tanto de los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Entonces, para la pregunta si sugieren los autos grandes son más seguros, la respuesta sería no, porque nosotros aceptamos la hipótesis nula, donde los datos son similares o las medias son iguales, y rechazamos la hipótesis alternativa, donde los datos nos dice que sean diferentes. Entonces, en este caso, los datos son iguales. Muchas gracias. Continuamos analizando análisis de varianza, ahora con 2 factores. Las definiciones nos dicen que existe la interacción entre 2 factores si el efecto de uno de los factores
cambia en las diferentes categorías del otro factor en este caso. El objetivo nos dice con datos muestrales clasificados con base en una variable del renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. Básicamente los requisitos serían: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Para las poblaciones tienen la misma varianza, en este caso, o desviación estándar, y las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. También las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se caracterizan de dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este es el diseño, se le conoce como un diseño balanceado. Lo vamos a ver ya explícito en Minitab esta parte. El ejercicio número 3 nos dice mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano o grande, utilizando utilice un nivel de significancia de 0.05 o 95%. Bueno, aquí están los datos. Básicamente ese es el tipo de automóvil. Básicamente se extraen dos datos, que es el extranjero y el nacional, y por otro lado tenemos el tamaño de automóvil. Hay automóviles compactos, medianos y grandes en este caso. Este sería el ejercicio. Vamos a revisarlo en Minitab. Lo ordenamos de esa forma. Los datos primarios, en este caso 43, 54 y 43 de los autos compactos que son autos extranjeros y que son compactos. Y luego seguimos aquí todos los extranjeros. Entonces básicamente mediríamos esta parte: 44, 54, 43, 41, 49, 47, 32, 45 y 42, que son estos datos que están aquí. Y la otra columna nos va a decir que los primeros tres son compactos, los otros tres son medianos y los últimos son grandes. Para los siguientes datos, que son estos desde el 43 al 33, pasamos por los datos que son de los autos tipo nacional: 43, 44, 42, 43, 37, 34 y 37, 38, 33. Entonces son estos datos, todos son nacionales, y de los cuales los primeros tres son compactos, los otros tres son medianos y los otros tres son grandes. Así lo estamos administrando, ¿verdad? El datos. Entonces nos vamos a ir a las estadísticas, vamos a ir a NOVA en este caso, y vamos a poner, básicamente el análisis de datos. Vamos a poner que este es lo que queremos revisar: desaceleración del pecho en gramos. Y vamos a poner el primer factor, el tamaño de automóvil, y en el segundo factor el tipo de automóvil. El nivel de significancia es de 0.05%, y lo vamos a poner. Lo ejecutamos, lo revisamos, y bueno, básicamente aquí lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos aquí el efecto, la interacción de los efectos en este caso. Entonces, si se fijan aquí están las barras entre el tamaño del automóvil, que en este caso sería compacto, grande para los extranjeros, que es el tipo de automóvil. Entonces estos dos datos es para compacto, grande y mediano, y sería para el extranjero, y estos datos son para los autos nacionales, en este caso compacto, mediano y grande. Y pues básicamente los puntos están muy cerca del cero, pues están todos dentro de un rango de interacción. En este caso aquí se miran los niveles del efecto que tienen, y pues básicamente todos están cercanos al cero, vamos a decirlo así, en comparación con
con la media en este caso, y en comparación con los datos que tenemos desde el rango desde menos 429 hasta 429. Aquí en este otro tipo de gráfica donde dice Main Effect for tipo de automóvil, que es el efecto principal por el tipo de automóvil, aquí se está separando por extranjero y nacional, que es por tipo de automóvil. Y aquí, por ejemplo, tenemos un dato fuera de, si se fijan, este dato es de 44.11, cuando el máximo promedio es de 43.93. Y también tenemos un dato fuera del dato, en este caso del nacional, donde tenemos un valor de 39 gramos, en este caso, y el dato menor, de acuerdo al rango, será 39.68. Entonces son los datos principales o los efectos principales en este caso. Para el efecto acerca del tamaño del automóvil, bueno, básicamente acá era el tipo de automóvil, aquí es el tamaño del automóvil, es el compacto, básicamente el grande y el mediano. El compacto, si se fijan, están todos dentro del límite. Este tiene 45, el máximo es 45.70, el grande tiene 37.83 y el mínimo es 37.41, está dentro del rango, y el mediano está en 41.83 y debe ser, bueno, está cerca de la media en este caso. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, lo que nos quiere decir básicamente es que, si ustedes se fijan, los autos compactos tienen un mayor grado de aceleración, en este caso, de aceleración del pecho. Los autos grandes tienen un menor grado. Entonces, lo que nos quiere decir que en teoría un auto grande es un poquito más seguro porque conlleva, bueno, para este ejercicio, conlleva un efecto de desaceleración menor que los autos compactos. Los autos grandes pues están en la media, ¿no? También aquí en esta gráfica nos dice, bueno, básicamente que hay un punto fuera del rango, en este caso para los autos extranjeros, y hay un punto fuera del rango para los autos mexicanos, pero hacia nivel, vamos a decirlo así, positivo, o sea, todavía tiene menor grado de desaceleración del pecho en este caso. Entonces, si nosotros planteáramos una hipótesis, pues decimos y partimos de la base que la hipótesis nula nos dice que los promedios son iguales, y la hipótesis alternativa nos dice que los promedios son diferentes. Vamos a revisar ahora, en este caso, nuevas estadísticas. Vamos a ver el balanceo de la línea y vamos a poner la desaceleración, y aquí vamos a poner el modelo, el automóvil, y lo vamos a poner el automóvil por el tamaño del modelo, el tipo del automóvil por tamaño del modelo. Aquí en las gráficas vamos a ver 4 en 1, y bueno, esto lo vamos a dejar igual. Aquí lo vamos a establecer. Aquí nos dan los residuales. Bueno, aquí nos dice los puntos que pasan sobre la línea en este caso. Aquí nos va la línea, y aquí están los puntos donde están distribuidos de acuerdo a esta línea de iteración. Básicamente lo que nos dice es dónde está colocado el dato en función de una línea de regresión en este caso, y dónde se posiciona. Aquí en esta tipo de gráfica, el versus, es básicamente lo mismo. Tenemos un límite de menos 8 y más 8, y todos los datos se encuentran agrupados dentro de ese rango o de esa tabla de control o esa gráfica de control en este caso. El histograma pues nos dice dónde está, aquí está nuestra campana, y nos dice que aquí está la parte de los datos, los más agrupados. Y en este tipo de gráficas versus order, pues es lo mismo. Si fijan, es desde menos 8 a 8, y todos los datos están dentro de la gráfica de control. Pues básicamente lo que nos está diciendo, ¿verdad? Vamos ahora a ver datos que nos... Bueno, continuamos con los datos de análisis de varianza. Aquí vamos a poner, bueno, pues básicamente aquí nos dicen, bueno, si se fijan,
de acuerdo a los datos, tenemos dos factores, que es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En el tipo de automóvil son dos niveles, extranjero, nacional. En el tipo de tamaño de automóvil son tres niveles, en este caso, que son compacto, grande y mediano. El análisis nos dice que tenemos ahí el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, que sería ya una tercera prueba. Traemos aquí, bueno, algunos datos de desviaciones, el valor feature y básicamente el valor P es muy importante. El valor P aquí nos dice si nosotros catalogáramos por tipo de automóvil, en este caso, que en este caso sería extranjero, nacional, la media, aquí nos dice el valor es de 0.038. Entonces este es menor que el valor de significancia de 0.05%. Entonces básicamente la hipótesis nula decimos que tenemos la evidencia suficiente tendríamos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa, donde nos dice que las mediciones, las medias en este caso son diferentes. Para este caso el valor está más cercano, es menor del 0.05, entonces cuando menos por tipo de automóvil nos dice que sí, que tenemos que podemos aceptar esa hipótesis nula. Sin embargo, para el tamaño de automóvil el valor es 0.06, es un poquito mayor. Entonces para este valor, o si lo mostráramos en este caso por tamaño del automóvil, que viene siendo compacto, grande y mediano, no tenemos la evidencia suficiente de que las muestras sean iguales, pero tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, o sea, que las muestras sean diferentes, ¿no? Aquí sí hacemos el análisis de varianza, en este caso por el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Aquí el valor se va muy alto, al 0.717, es un valor completamente alto. Entonces nos dice que hay mucha interacción entre estos datos, ya si los vemos en forma global, básicamente, ¿no? Entonces podemos explicar que ese 71% de estas mediciones se consideran iguales, ¿no? Aquí también hay un dato más, que es el modelo de R ajustada en este caso. Nos dice que un 32.77% de los datos se pueden explicar con este valor de regresión en este caso. Los datos están dentro y podrían explicarse dentro de este modelo. Vamos a ver otras estadísticas, otras formas de verlo. Estadística nova, y vamos a ver ahora el intervalo. Vamos a seleccionar por grupo, lo agarramos y aquí vamos a agarrar los valores y pues los vamos a revisar, ¿no? Y pues aquí están los valores. Si se fijan, aquí está la deceleración del pecho entre 20 y 60, estos son los márgenes. El tamaño del automóvil, compacto, grande, mediano para los extranjeros, compacto, grande, mediano para los nacionales. Entonces aquí básicamente los datos pues se aglutinan en esta parte, ¿no? Son tres datos realmente lo que tenemos, entonces hay mucha variación, pero pues básicamente tenemos toda esta información. Si se fijan, tenemos estos centrales, pero sí los autos extranjeros tienen en teoría mayor aceleración respecto a los autos mexicanos. Si te fijas, los autos mexicanos, los datos están más agrupados, están más compactos en este caso, y en teoría respecto al compacto extranjero contra el compacto nacional, el compacto nacional hay menos variación en este caso, ¿no? Y pues básicamente esto es lo que nos indica esta gráfica. Si nos vamos a ver otra gráfica, vamos a ver la de los puntos principales, o los efectos principales, mejor dicho. Vamos a ver aquí, seleccionamos y ahí está. Bueno, aquí también igual, aquí están los efectos. Dice principal efecto, en este caso para desaceleración del pecho en gramos. Bueno, aquí está el tipo de automóvil y aquí está el tamaño del automóvil. Igual aquí hay una curva, una línea completamente descendente, donde nos dice que el promedio básicamente
Aquí andamos, viene desde 44.1, que es el valor más alto, en este caso para un extranjero, hasta el valor más bajo, que es un 39%, un 39, perdón, gramos, en este caso de desaceleración de un automóvil nacional. Igualmente aquí los autos compactos nos dicen que básicamente está en 45 como valor alto por tamaño de automóvil, hasta el menor, que viene siendo 37, y un promedio que se mantiene por ahí el auto mediano en 41 gramos en este caso. Es parte de lo que nos dice a la gráfica. Nos podemos ir a una más, vamos a ver la interacción, igual la aceleración, y aquí ponemos el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Y pues aquí volvemos a lo mismo, nos tiene las mediciones, los promedios en este caso, y básicamente si son compactos, grandes y medianos, y aquí nos pone la línea azul es el automóvil extranjero, y la línea roja es el auto nacional, o son los autos nacionales. Pues las líneas se mantienen paralelas, más no hay interacción realmente. Los datos de los autos mexicanos o nacionales son menores en este caso que los datos de los autos extranjeros. Si se fijan, son menores, ¿verdad? Igual otra forma de revisar esta misma gráfica la podemos revisar aquí también con la interacción, pero aquí vamos a cambiar los datos. Vamos a poner primero el tamaño y después el tipo de automóvil. Entonces nos va a dar los datos. Aquí nos va a dar las tres datos. ¿Por qué? Porque solo estamos midiendo el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional, y el tamaño de automóvil es lo que estamos valorando. Esto es bien interesante porque aquí nos dice que el automóvil extranjero, en el auto compacto, tiene un mayor grado de desaceleración en este caso, con 47% como promedio, y el auto nacional 43%. Sin embargo, el auto grande tiene 39 gramos en este caso de desaceleración, el auto extranjero, contra 36. Y el dato curioso, el dato del auto mediano, el grado de desaceleración del auto extranjero es muy alto, 45, pero el grado de desaceleración del auto mexicano mediano es un poquito más bajo. Entonces no se mantiene esa tendencia de interacción sobre todo de este auto. El auto compacto y el auto extranjero sí se mantienen, el auto compacto y el auto grande sí se mantienen con esa línea paralela, pero el auto mediano no, va bajando básicamente. Esta información aquí, si la viéramos en esta forma y revisáramos los dos tipos de gráfica, pues básicamente son los mismos datos, pero se leerían un poquito diferente, y pues básicamente no se tienen interacciones entre ellas, ¿no? Los datos de cada uno son diferentes en este caso. Bueno, básicamente eso sería parte de la explicación. Muchas gracias. Continuamos con el ejercicio número 4. Nos dice el ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque automovilístico. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza en los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC, que en este caso sería por las siglas Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y efecto de factor de columna de tamaño de automóvil en este caso. En este caso sería compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05%. Aquí tenemos los datos, tenemos los tipos de automóviles que son extranjero y nacional, el tamaño del automóvil, que sería autos compactos, autos medianos y autos grandes, donde para autos compactos están los extranjeros con estos números de lesiones,
290, 544, 501, y para los autos nacionales 406, 371 y 375. Para los autos medianos sería para los extranjeros 245, 502 y 393 los datos de lesiones, y para los nacionales 474, 368 y 349. Para los datos de los automóviles grandes, los extranjeros son 342, 698 y 332, y los datos para los autos nacionales sería 216, 335 y 169. Vamos a llevar estos datos a Minitab. Aquí ya los tenemos, igual los agrupamos por lesiones en la cabeza y pusimos los dos, el por tipo de automóvil, que sería primero los extranjeros, y tomamos los datos, en este caso los primeros dos del auto compacto, que están aquí, los primeros tres, perdón, y luego los autos medianos y luego los autos grandes. Entonces aquí están los extranjeros con compactos, los extranjeros con medianos y los extranjeros con automóviles grandes en este caso. Luego siguen los nacionales en este caso, que son todos estos que están aquí, estos 9 datos, y tomamos primero los compactos, luego los medianos y luego los grandes. Igualmente los autos compactos, los medianos y los grandes. Básicamente ese es lo que nos estaría dando el detalle en este caso. Nos falta 3, 6, 9. Ok, este es compacto, y este es mediano, y okay, este es mediano, y este sería ya grande. Así serían los nacionales: 406, 406, 371, 375, 474, 378, 349 y 216, 335 y 169 para los grandes. Ahí serían los datos. Ok, entonces vamos primero a irnos a estadística, a NOVA, y vamos a ver un análisis de promedios en este caso, ¿no? Nos agarramos esta parte, lesiones en la cabeza como la respuesta, y los tipos de automóviles y el tamaño del automóvil, con un valor sin alcance al punto 0.5, que es lo que habíamos dicho. Y bueno, pues aquí nos presenta ya la gráfica, ¿no? Entonces básicamente dice que cuál es la interacción. Los puntos están dentro del rango de efectos, en este caso de menos 100 a 100. Aquí están los tamaños de automóvil: compacto, grande y mediano para un extranjero, y compacto, grande y mediano para un nacional. Están algunos cerca del promedio, vamos a decirlo así, de acuerdo a esta gráfica de control. Todos están dentro pero pues los valores están más dispersos del cero, ¿no? Algunos están juntos, otros sí están un poquito más dispersos del cero en sí. El principal efecto por tipo de automóvil, bueno, pues están dentro del rango realmente, de acuerdo a los datos. El automóvil extranjero, de acuerdo al valor, es 4.27 dentro del rango, y el valor del auto nacional, en este caso uno de los valores menores, es 3.40. Aún así, bueno, aquí lo que nos indica es que hay más tendencia a lesiones en autos extranjeros que en autos mexicanos. Pero si ya vemos, el principal efecto es no por tipo de automóvil, sino por tamaño de automóvil. Nos dice que el auto compacto tiene 414 lesiones en este caso en los maniquíes, y el auto grande 348. O sea, sí nos indica que el auto grande tiene un poquito más vamos, que los niveles de lesiones son menores a los del auto compacto, y los carros medianos se mantienen dentro de la media, por decirlo así. Bueno, vamos ahora a revisar los datos, en este caso ya en una línea balanceada. Vamos por
tipo de automóvil, y vamos a ponerlo gráficas de 1, y creo que era todo, y ahí está. Vamos a dejarlo ahí en este caso y continuamos con la gráfica. Como vemos, esos son los residuales. Bueno, básicamente los residuales por lesiones de choque de cabeza en una gráfica de probabilidad de normalidad, en este caso, de acuerdo a una tendencia de regresión. Pues aquí están los puntos de dispersión, que tan retirados están de la recta en este caso. Aquí hay un punto muy fuera de, es este, que se mira aquí. Aquí se mira, entonces pues ahí está el punto, ese es el porcentaje. El punto está en 240 básicamente. Aquí en la gráfica tipo versus fit, pues igual aquí se ve el punto hacia afuera básicamente, del máximo de 200, de una escala de menos 200 a 200, y cómo se ven agrupados por ahí los datos, ¿verdad? Aquí pues el histograma pues es una campana muy dispersa, hay muchos datos hacia el lado con tendencia hacia la izquierda, y pues hay un dato muy fuera, que es este que mira acá en este caso. Y de acuerdo a la gráfica de versus, en este caso, o el orden versus, pues estos son los datos. Igual acá se vuelve a mirar el dato alto básicamente. Pues es básicamente parte de lo que estamos revisando aquí, ¿no? Ya en los datos que nos da el análisis, bueno, aquí el análisis son dos factores: tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Es básicamente el tipo de automóvil dos niveles, que sería extranjero y nacional. El tamaño de automóvil serían 3 niveles: compacto, grande y mediano. Y el análisis de varianza por lesión de la cabeza básicamente nos dice que tenemos en el valor P, punto 1559, y en el valor de tamaño de automóvil, punto 657 básicamente. Entonces son valores muy altos. Aquí nos indica que básicamente si estableciéramos la hipótesis nula, en este caso donde digamos que los tamaños de promedios en este caso son similares, pues este caso no lo determina. Aquí básicamente rechazaríamos la hipótesis nula, porque los promedios no nos indica que sean iguales, y aceptaremos una hipótesis alternativa donde nos dice que los datos de los promedios son diferentes en este caso. Y si nosotros vamos al tipo de automóvil por el tamaño de automóvil, en este caso el valor es punto 28. Entonces pues igual es alto, muy arriba del punto 0,5% que traemos nosotros. Aquí en la R ajustada, si se fijan, solo el 5,29% de los datos se pueden representar con este modelo, se pueden justificar básicamente con este modelo. Entonces pues sí están muy dispersos. Si vamos a ver ya más estadística en este caso, vamos a ver el intervalo en este caso con grupos. Igual lo vamos a revisar y lo vamos a checar. Y bueno, pues aquí están básicamente con un 95% de índice de confianza de los promedios. Bueno, los tamaños de los autos extranjeros, compactos, grandes y medianos, hay más dispersión en los datos. Si ustedes se fijan, sobre todo en el grande, en los autos grandes hay mucha dispersión dentro de los tipos de autos extranjeros. En los autos compactos, por ejemplo, los autos nacionales están los datos muy aglutinados, mayormente todos están aglutinados. Entonces nos da una certeza un poquito más para tener estos datos en sí. Entonces estas divisiones estándares se usan para calcular los intervalos en este caso. Si vamos a ver otra más, por ejemplo, aquí vamos a ver los efectos principales. Pues aquí están, mire, por ejemplo, aquí están cuáles son los datos principales. Por ejemplo, hay un promedio en el auto extranjero por tipo de vehículo de 4.27, y hay una curva descendente muy clara para el auto nacional, que es de 340. Entonces hay más lesiones en este caso en los autos extranjeros, de acuerdo a estos datos que estamos metiendo, ¿verdad? Claro que
Se pueden elegir más datos o podemos tener muchos más datos y nos puede dar una certeza más real, pero con estos datos pues esto es lo que nos dice. Y por tamaño del automóvil igual hay un promedio de 414 lesiones para el auto compacto, hay un promedio de 348 para el auto grande y un promedio de 388.5 para el auto mediano. Por tamaño de automóvil, el tamaño grande, el automóvil grande tiene menos probabilidad de lesiones en este caso que los tamaños compactos. En este caso, si nos vamos a una gráfica, en este caso, vamos a ver la interacción. En este caso, esto es muy importante. Si ponemos los valores, y aquí hay bien curioso y bien, mira que nada más lo que nos dice. Bueno, básicamente es los autos extranjeros. Hay un punto muy grande del auto extranjero, el auto grande extranjero se nos va a más lesiones incluso que el auto compacto. Entonces este es un dato muy fuera de control, y pues aquí se ve la interacción. Si se fijan en el auto con mediano, el auto, en este caso el auto extranjero tiene 380 de promedio, y el auto mexicano, en este caso, o auto nacional, 397. Entonces aquí hay una interacción, en este caso aquí sí hay una interacción entre los dos valores muestrales. Aquí nos lo está diciendo, y pues nomás señalar que el auto nacional, en este caso tiene menores lesiones en este caso que el auto extranjero. Entonces aquí está la interacción, ¿verdad? Y si esta misma gráfica la vamos a poner con los tres valores, si nos vamos aquí en este caso, pero esta vamos a eliminarle, vamos a poner primero el tamaño del auto y luego el tipo de automóvil, y lo acomodamos. Aquí vemos más interacciones todavía en este caso. Entonces si se fijan, aquí está el auto grande que viene desde el auto extranjero, que tiene un promedio muy alto de lesiones, y el auto mexicano o nacional, perdón, que tiene un rango muy bajo de lesiones, y cómo interactúan con el auto compacto, que viene de un promedio alto a un promedio más bajo en el nacional, pero a final de cuentas y como el auto mediano va de menos, en este caso de 380 a más para el auto nacional en este caso. Entonces aquí hay una interacción, aquí hay otra interacción, hay varias interacciones. Entonces básicamente aquí, si pudiéramos determinar, pues aquí nos dicen los datos, y son muy específicos en esta gráfica, pues nos están diciendo estos valores de significancia del valor P, que son muchísimo más altos que los valores. Entonces claramente estos valores nosotros rechazaríamos la hipótesis nula, y aceptaríamos, en este caso, no tenemos evidencia básicamente para aceptar la hipótesis nula, y aceptaríamos la hipótesis alternativa. Nos dice que los datos pues son diferentes básicamente, y hay mucha interacción entre ellos. Muchísimas gracias. A continuación, revisaremos el ejercicio adicional del proyecto. Vamos a poner esto, dice órdenes mensuales en cantidades de órdenes por tipo de orden y por región. A continuación se representan los datos de tamaño de orden. Se utilizan unas medidas en cajas que representan un criterio estándar de los tamaños de orden que piden los clientes en este caso. Utilicé un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de orden, en este caso es made to order, made to stock, o para ordenar o para mantener en stock en este caso, y un efecto de factor de columna de las regiones, en este caso es Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Utilice un valor de significancia del 0.05. Entonces aquí están los datos. Bueno, los datos básicamente son los tipos de orden. Tenemos made to stock y made to order. Made to stock son órdenes que el cliente pide directamente para consumo rápido, como le llaman en la industria automovilística. Pues es básicamente un just in time. Para eso es el made to order en la industria médica. El made to stock es lo construyes para tener un stock, y el cliente lo pide a granel o lo pide cuando él lo necesite. Ese es el made to stock. En el made to stock mantienes un inventario, en el made to order no mantienes un inventario, el inventario lo hace o lo genera en este caso el hospital, el distribuidor o el farmacéutico. En las regiones de Estados Unidos, bueno, los made to order básicamente estas son las cantidades
que se muestrearon en cajas, en cantidad de órdenes en este caso, 475, 572, 678, pero para Made to Stock hay más cantidades de órdenes, 1220, 1110 y 971. Para Europa, al parecer por los datos Made to Order piden un poquito más, 1345, 1285 y 871, y para Made to Stock 971, 857 y 1012. Latinoamérica pide al parecer un poquito más con Made to Order para ordenarlo, y con Made to Stock pide muy poquito. Esas son las cantidades. Vamos a ordenar esto en Minitab, pues los ordenamos igual, 475 para Made to Order, pusimos todos, primero los Made to Order y luego los Made to Stock, y pusimos las regiones de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y las cantidades básicamente. Aquí están. Vamos a ver cómo se ven de acuerdo a las gráficas. Perdón, otra vez, disculpen, vamos a ver aquí y vamos a ver el análisis de las medias en este caso, y vamos a poner aquí los factores por tipo de orden y por región, y pues aquí se mira. Bueno, básicamente aquí lo que nos interpretamos es de acuerdo a la iteración de los efectos, pues aquí hay un promedio en este caso, y hay puntos fuera. En este caso, por ejemplo, para Latinoamérica, los Made to Orders están fuera del rango en este caso, o del rango que se pretende. Estados Unidos está también fuera del rango, pero por el lado negativo en los Made to Orders, y el único que se mantiene dentro es Europa. Europa se mantiene dentro con un valor de 9.44 en este caso como promedio, 9.94, perdón. En este caso para los Made to Stock, Europa también se mantiene con ese porcentaje, en este caso 94, menos 94. Latinoamérica también está fuera en el punto hacia abajo en este caso, y Estados Unidos también está muy fuera sobre este promedio. El principal efecto por tipo de orden, por Made to Stock, pues aquí sí en teoría por promedio se mantienen dentro del rango, tanto los Made to Stock un poquito arriba sobre los Made to Order, que están un poquito abajo, pero dentro del promedio, por el efecto principal en este caso, por tipo de orden. Pero por regiones, pues igual hay un promedio en este caso, pero por ejemplo Europa se sale bastante, hay un punto de 1057, un nivel ahí, y Latinoamérica también se sale. El único que estaría dentro sería Estados Unidos. Si nos vamos a revisar más datos, revisamos las tabla NOVA balanceada en este caso por tipo de orden, por región, y vamos a poner por tipo de orden por región, y vamos a graficar 4 en 1, y creo que es todo. Y aquí pues están nuestros residuos. Básicamente aquí están nuestros puntos. Aquí hay un punto de dispersión muy bajo en este caso, y bueno, aquí está nuestra tabla donde también hay puntos hacia afuera en este caso. Parece que se mantiene adentro, pero este punto sí está afuera, ¿verdad? Que es el que habíamos visto acá. Por histograma, pues básicamente aquí está la campana, pero hay mucha dispersión, si se fijan, hay mucha dispersión. Y por la observación, en este caso por versus, pues también hay puntos hacia afuera, que ese es este punto que está de este lado, y pues de este lado está el otro punto, ¿no? Que es el de, aquí está, 178. Si vemos los datos, vamos a ver los datos, aquí están. Bueno, aquí nos dice que tenemos dos factores, tipo de orden y regiones. El tipo de orden tenemos dos niveles, Made to Order y Made to Stock, y regiones tenemos tres, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Básicamente por tipo de orden traemos aquí la desviación estándar, y pues básicamente el punto P está muy
pues muy alto, en este caso afuera del valor de significancia del 0.05, que es 0.647, pero por regiones pues el punto es significativamente menor, y al igual que por tipo de órdenes y por regiones. Entonces pues mayormente podríamos decir que si fuera por tipo de órdenes, nosotros rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la hipótesis alternativa. Si fuera por regiones, en este caso sería al contrario, perdón, por tipo de orden, rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la alternativa, pero por tipo de región aceptaríamos la hipótesis nula en este caso, porque hay valores similares, y se rechazaría la hipótesis alternativa. De acuerdo al R ajustado, se puede decir que un 81.88% de los datos se explican con esta medición. Entonces pues es un dato interesante. Vamos a revisar más datos. Vamos a ir por el intervalo, en este caso por grupos. Igual vamos a ponerlos aquí por tipo de orden y por región, y vamos a ver cómo se representan. Bueno, pues aquí están las regiones: Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, y los made to order y los made to stock. Entonces, por ejemplo, Europa tiene muchos puntos, tiene más puntos de dispersión en los made to order, por decirlo así. Latinoamérica se mantiene más constante, los datos son más constantes, por decirlo así. Si nosotros viéramos esta gráfica en una cronología, quisiera decir que Europa puede pedirte pocas órdenes made to order, pero también te puede pedir muchas órdenes made to order. Y Latinoamérica se mantiene muy constante, normalmente los puntos, al igual que Estados Unidos, aunque Estados Unidos pide, en teoría, también tiene un poquito más de dispersión. Pero a nivel de Europa, en los made to stock, es constante en la cantidad, aunque son pocos, los puntos es constante. Latinoamérica pues relativamente igual, y Estados Unidos pues también, ¿verdad? Básicamente. Entonces, pues estas desviaciones estándar son utilizadas para calcular los intervalos, en este caso. Vamos a revisar otro dato más. Vamos a revisar los efectos principales por tipo de orden. Y pues aquí están. Si es por el efecto principal por made to order, made to stock versus, pues se mantienen las dos en el límite, hay una tendencia hacia la baja, donde el promedio del made to order es un poquito más alto que el promedio del made to stock. Pero por ejemplo, ya si lo hacemos por regiones, en este caso Europa tiene un promedio de 1057, Latinoamérica tiene un promedio de 536 y Estados Unidos tiene un promedio de 837. O sea, ahí se mantiene más sobre la media Estados Unidos. Continuamos con el análisis. En este caso, bueno, básicamente esto es lo que ya visualizamos. Vamos a revisar también por aquí por interacción, en este caso órdenes mensuales, tipo de orden y por región. Y pues este es un dato muy interesante. Aquí hay alguna interrelación, en este caso, como se muestra aquí por made to order, made to stock. En este caso la línea azul es el made to order, lo que nos indica que Europa mayormente pide con made to order de acuerdo a su promedio, y Latinoamérica pues está muy sobre los datos que tenemos, muy en el centro. También vamos a decirlo así, puede pedir de ambos, y Estados Unidos está más hacia abajo. Sin embargo, por made to order, en este caso Europa pide un poquito menos, en México o en Latinoamérica pide muchísimo menos, y Estados Unidos pide más producto, en este caso por made to order. Esto es lo que nos indica, y aquí hay una interrelación, ¿verdad? En este caso, si vamos viendo esta misma gráfica, pero ahora la volteamos, en este caso, o tomemos, en vez de que sean los tipos de orden primero, vamos a poner las regiones y luego los tipos de orden. Y pues aquí es donde se demuestra muy claramente lo que habíamos comentado. En este caso el made to order y el made to stock. Para Europa
normalmente se pide más producto por made to order y hay una curva descendente hacia el made to stock, hacia abajo. En México o en Latinoamérica, perdón, pasa lo mismo. Se pide mayormente made to order y se procesa muy poco made to stock en este caso. Pero Estados Unidos es al contrario. Estados Unidos te pide muy poco made to order, pero te pide mucho, te pide más en este caso made to stock. Entonces, básicamente aquí hay una interrelación, aquí hay otra interrelación. Pues eso sería básicamente todo. Muchísimas gracias.